Bueno, ya ha empezado la grabación. Bien. Bien, apreciados estudiantes, bienvenidos a un encuentro más del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. El día de hoy nos vamos a centrar propiamente en las reglas de inferencia lógica y algunas demostraciones aplicando estas reglas. Quien les habla es el tutor Fabián Adames. Bienvenidos. Bien, algo importante antes de entrar en materia de práctica, deberíamos es poder determinar o conocer los conceptos previos a lo que vamos a manejar. En este caso, ¿qué son las reglas de inferencia lógica? Estas son esquemas formales que nos permiten derivar unas fórmulas determinadas llamadas conclusiones a partir de ciertas premisas. Ahora, los elementos que constituyen pues cada parte de mi demostración manejando premisas o reglas de inferencia lógica son las siguientes. Las premisas que tenemos, voy a tomarme un espacio para activar aquí el tablero. No había empezado. Entonces, ¿qué tenemos? Las premisas, ya propiamente, como les he explicado anteriormente, son dos tipos, las que son compuestas y las que son simples. Por lo menos si yo tuviese un P solito, esta propiamente sería una premisa simple. Si yo tuviese aparte un Q solito, estas son todas premisas totalmente simples. Pero si yo tuviese un conector lógico de por medio P, entonces Q, ya esta premisa no sería simple, sino que es una premisa compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque estoy relacionando dos premisas simples a través de un conector lógico, en este caso, el condicional. ¿Sí? Otra premisa compuesta puede ser, supongamos, con R y con T, R y T. La misma historia, estoy relacionando dos premisas simples a través de un conector lógico. Esta es la conjunción, también llamada I. Entonces, esta propiamente son los dos tipos de premisas. También le dicen supuestos básicos, proposiciones, fórmulas, enunciados, que relativamente siempre se deben manejar para poder llegar a una determinada conclusión. Ejemplo, tenemos la siguiente parte de las conclusiones. Bueno, aquí estoy propiamente hablando de las premisas. Aquí voy a hablar de las conclusiones. Si yo tengo P, entonces Q, y tengo propiamente Q, entonces R, tendría yo una conclusión si yo manejo el silogismo hipotético, ¿sí? Una conclusión, ya lo vimos en la clase anterior, de P, entonces R, por silogismo hipotético. Entonces, propiamente esta sería mi conclusión, que es la proposición que se desea probar o refutar a partir de las premisas y reglas de inferencias usadas. ¿Cuáles son las que usamos? Pues entonces Q y Q, entonces R. Y propiamente las reglas de inferencia pues son propiamente las que les estoy expresando. Que aquí, por ejemplo, manejamos el silogismo hipotético. Vamos a ir obviamente trabajando más reglas de inferencia lógica. Pero pues propiamente en su concepto son conjuntos de pasos que se utilizan para obtener otras conclusiones de acuerdo a las premisas empleadas. Entonces, esta es la parte propiamente de los conceptos que se deben conocer para poder nosotros determinar y tener muy claro cómo es que debemos aplicar las respectivas demostraciones cuando vayamos a manejar reglas de inferencia lógica. Algunos ejemplos, empezamos con el ejemplo número 1.
me dicen lo siguiente. Aquí propiamente me voy a enfocar en lo correspondiente al ejercicio 3, ¿sí? Vamos a ir por orden. Ya trabajamos el ejercicio 1 y 2, ahora vamos a trabajar el ejercicio 3. ¿Cómo se debe desarrollar el ejercicio 3 propiamente? ¿Qué tenemos? Que en el ejercicio 3 nos dice demuestre la validez del siguiente argumento aplicando reglas de inferencia lógica. Nos dan un argumento en la cual sería el siguiente. Si Martín va al gimnasio, entonces Martín tiene un cuerpo tonificado. Punto. Bien. Este punto es muy representativo aquí porque nos da a entender que existe una pausa dentro de mis premisas o mi construcción de premisas compuestas. Este punto que estoy aquí propiamente en verde, bueno, aquí lo voy a colocar, a resaltar. Digo, hay que tenerlo muy en cuenta, porque tenemos toda una frase inicial que va hasta cuerpo tonificado, y luego empieza otra frase que fácilmente puede ser representada por una premisa. ¿Me hago entender? Tengo que si Martín va al gimnasio, aquí hasta aquí sería entonces, supongamos la premisa P. Entonces, propiamente entonces, ya sería un conector lógico. Y tenemos que el entonces aquí sería el conector lógico. Ya sabemos que el conector de entonces, que es el condicional, está representado por una flechita. Y Martín tiene un cuerpo tonificado, sería Q. Supongamos que sería mi premisa Q. Punto. Coloco ese punto aquí bien grande. Martín va al gimnasio. Entonces ese punto, sí, aquí Martín va al gimnasio. Este es P. Entonces, si uno propiamente esto que acabo de determinar como premisas, me daría lo siguiente. Antes de este punto, hasta el punto, mejor dicho, tengo que P, entonces Q, y tengo que después del punto Martín va al gimnasio, entonces es lo que me define aquí este P. Entonces tengo P, entonces Q y P. ¿Cuál propiamente de esta estructura me puede describir la regla que debo yo aplicar? Si se han dado cuenta propiamente, nosotros debemos manejar el modus poniendo ponens dentro de esta regla que me daría como conclusión Q. Sencillamente aquí lo que hace esta regla es que yo puedo fácilmente determinar como conclusión mi premisa que no está repetida. Y me daría solamente Q. Entonces, ¿qué tendría entonces propiamente en la conclusión? La conclusión sería entonces que Martín tiene un cuerpo tonificado, que es tal cual lo que tengo aquí. O sea, sin darnos la conclusión, aplicando las reglas de inferencia, puedo yo determinar cuál va a ser mi conclusión sin necesidad de yo analizar el lenguaje natural que me están dando dentro del argumento. Ahora, si lo hiciéramos de la otra forma, analizando el argumento en su forma natural, entonces podríamos determinar que analizando el argumento llegamos a la siguiente conclusión. Si Martín va al gimnasio, entonces Martín tiene un cuerpo tonificado. Yo creo que eso es coherente al determinar la frase, ¿verdad? Si vamos al gimnasio, pues vamos a poder tonificar el cuerpo. Entonces, estas son las dos formas, la forma simbólica y la forma natural de poder determinar la conclusión. Entonces ya tenemos una conclusión, ya sabemos que la regla de inferencia aplicada o que debemos aplicar es el modus poniendo ponens. Y su representación, que bien ya la estoy aquí colocando, es esta. Que es relativamente la misma que acabo de mostrar, es acá.
Bueno, aquí probablemente en esta parte inferior pues les explico lo mismo que les acabo de explicar acá. Pero relativamente el primer ejercicio es muy claro cuando nosotros debemos determinar en base a un argumento la conclusión aplicando una regla de inferencia. Bien, ese sería el primer ejemplo para poder determinar este ejercicio. Es supremamente básico, es sencillo y no es complejo. Simplemente hay que saber manejar muy bien o tener a la mano pues la hojita con las reglas de inferencia anotadas para poder uno guiarse de forma adecuada. Otro ejemplo sería el que les voy a mostrar a continuación. Demuestre la validez del siguiente argumento aplicando reglas de inferencia lógica. Entonces nos da el argumento. Voy a ver películas o Xbox en mi casa. Punto. No voy a ver películas. Entonces, nuevamente la misma situación que les estaba yo relatando ahora. Voy a ver películas. Ahí tengo un O. ¿Sí? Este O propiamente hace referencia a una disyunción. Y pongamos que este sería P. Ahora tengo juego Xbox en mi casa. Este ya sería Q. Y tengo acá un punto, voy a resaltarlo, en la cual me da otra premisa. No voy a ver películas. Este ya sería una negación. Ese no es una negación. Entonces me daría la siguiente negación. No, no P. ¿Sí? Aquí voy a ver películas es P. No voy a ver películas es no P. Entonces ya tengo propiamente esto. Y miren, aquí exactamente, si me pongo yo a construir el lenguaje simbólico, en mi primera parte, tengo lo que está antes del punto y lo que está después del punto en la parte inferior. Para llegar a mi conclusión, aquí propiamente yo estoy aplicando mi modus viendo ponens, también llamada silogismo disyuntivo. Una regla de inferencia pues, puede ser nombrada de diferentes maneras. Eso sí es algo que ustedes deben tener claro, que de pronto encuentren esta misma expresión como silogismo. Resulta que el tutor les dijo que se llamaba modus tollendo ponens, entonces el tutor está mal. No, resulta que también algunas reglas pueden tener otro nombre diferentes al que uno les está hablando. Generalmente uno siempre les dice el modus tollendo ponens, pero también este se puede o le llaman silogismo disyuntivo, ¿sí? Ya que pues lo hago la claridad porque me han hecho preguntas referente a este tipo de situaciones en la cual he visto algunas estudiantes un poco confundidos, entonces es bueno que ustedes de una vez como que aclaren esa situación. Una regla de inferencia puede tener dos nombres diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, modus tollendo ponens o silogismo disyuntivo es tal cual como les estoy mostrando acá. Y esta sería propiamente la regla de inferencia que debemos nosotros aplicar para el lenguaje simbólico pues, de nuestro resultado. ¿Sí? Tenemos acá nuestra conclusión Q. Esto propiamente ya es lo que acabo de explicar en esta parte. Y bueno, eso sería el segundo ejemplo. Supremamente sencillo. Propiamente lo que debemos nosotros saber identificar es poder establecer cómo es la construcción simbólica. Si se dan cuenta, yo me apoyo mucho de los puntos seguidos que hay en cada párrafo, porque ellos son los que me dicen hasta aquí va mi premisa compuesta. Después del punto va otra premisa, ya sea premisa compuesta o premisa simple. Miren, por lo menos en este caso, no P puede ser una premisa simple sin ningún problema. Entonces, eso es algo que tengo que pues, aclarar. La clave de aquí es que ustedes se guíen en base al argumento en la construcción simbólica. Entonces viene el primer puntico, entonces ya sé que propiamente es P o Q, y después del punto ya tengo un no P.
y lo van construyendo propiamente. Les puede dar incluso hasta dos puntos, sus puntos seguidos, y les puede dar acá más abajo otra premisa, y pues ahí existiría propiamente el tipo de regla que deben ustedes aplicar. Este tipo de ejercicios es más que todo para que ustedes empiecen a identificar, propiamente a asumir cómo es el manejo de las reglas de inferencia lógica. Ese es el objetivo principal del tercer ejercicio. Ahora con este ejemplo, pues paso a la siguiente parte, que ya tiene que ver con las leyes de inferencia lógica. Quisiera preguntar, antes de continuar, si he sido claro con los dos ejemplos anteriores ya explicados, o si hay una inquietud hasta ahí. Bueno, un momento a ver cómo está todo. Perfecto. Entonces, bien, continuamos. Vamos propiamente a lo que gran parte de los estudiantes me consultan, si realmente están bien, entienden algunas cosas, y ya es propiamente en la demostración de las leyes o reglas de inferencia lógica. Entonces, propiamente debemos nosotros tener en cuenta, pues ya lo visto, ¿sí? Cuáles son las reglas que se deben manejar, y así poder nosotros empezar a hacer una demostración en base a las premisas que nos vayan a dar. Aquí les estoy mostrando, nuevamente vamos a empezar a trabajar pues diferentes ejemplos. Yo les mostré o les he mostrado hasta el momento los ejemplos más comunes, pero la idea de ahora es mostrarles ejemplos más particulares, ejemplos, pues diferentes ejemplos para que ustedes tengan mucha más claridad de cómo deben ustedes aplicar cada una de las reglas principales en la inferencia lógica. Por lo menos en el primer caso tenemos el modus ponendo pones, cual expresa que el modo que al afirmar afirma, tenemos P entonces Q y P, entonces tendríamos como resultado Q. Para la primera parte, el primer ejemplo de modus ponendo pones. Otro ejemplo que expreso acá, más abajito, sería no Q entonces R y la premisa no Q. Teniendo en cuenta esto, pues tendríamos como resultado o conclusión R. Y tengo esta que ya propiamente aquí les estoy mostrando premisas simples. Aquí quise pues mostrarles un ejemplo con premisas compuestas porque también deben poder manejarlas y seguramente les aparecerá. Entonces, sí hay que trabajar ese tipo de reglas bueno, de premisas compuestas de esta forma. Deben comprender que no es nada del otro mundo, no es tan trascendental. Sencillamente, ustedes deben asumir, probablemente, que si tengo acá un P y Q, supongamos que esta primera parte de P y Q, bueno, pongámoslo acá. Supongamos que solamente voy a llamarlo T. Y este pues sería otro T. Entonces supongamos ahora que tenemos T y T, entonces no S. Sí, aquí propiamente así es mucho más fácil verlo. Y como conclusión tenemos la negación de S. Sí, propiamente lo que cancela son las que yo bauticé como T, que son las premisas P y Q. Sí, relativamente es para que no se confundan a la hora de ustedes ver una premisa compuesta y que se tenga que aplicar algún tipo de regla de inferencia lógica. Estas son las formas como ustedes pueden aplicar el modus ponendo pones, manejando diferentes tipos de ejemplos. Ahora, para su otra parte, su contracara, mejor dicho, el modus tollens, el modo que al negar niega, tenemos los siguientes tres ejemplos. Dos con premisas simples y uno con premisa compuesta. Tenemos P entonces Q y tenemos no Q. Propiamente
Aquí esto generalmente sí me lo han preguntado mucho y por eso lo expongo acá. Puedo yo aplicar mi most toyendo toyens manejando simplemente la negación de P. Aquí propiamente se me irían las Q y me quedaría que P con la negación que me queda solita, me quedarían uniéndolas no P. Ahora, para el segundo ejemplo, Q entonces la negación de R y R, obtendría entonces la siguiente conclusión. Propiamente, pues, quito los R o puedo cancelarlos aquí netamente. Y me quedaría esta negación solita con Q. Y me quedaría no Q. Otra forma, otro ejemplo con las premisas compuestas que les estoy colocando acá. No R, entonces, negación de P y S y la premisa P y S. La misma la podemos bautizar aquí como no P. Voy a hacerlo acá otra vez. Podría yo colocar todo esto como la negación de no P. Supongamos que eso es lo que significa, bueno, ya, no, pongámosle no T. Sí, porque aquí hay un P. Y aquí pues sería P positiva. Entonces me daría propiamente la negación de L una negación de R, entonces no T. Y aquí abajito me daría entonces el T positivo. Trabajarlo así es mucho más claro que tal vez trabajarlo con premisas compuestas. ¿Sí? Es una forma que ustedes pues, pueden manejar para que no tengan que lidiar propiamente con este tipo de premisas compuestas, simplemente las puede bautizar y luego pues sí las transforma. Recordemos pues que T es P y S. Entonces, ¿qué obtendríamos? La respuesta es obvia, muy sencilla, tendríamos R. ¿Por qué? Porque pues tenemos aquí exclusivamente que al yo propiamente cancelar los términos P y S, pues me quedaría solita aquí una negación, ¿verdad? ¿Qué pasa? Como yo tengo de entrada dos negaciones, supongamos que para esta primera la negación, y tengo otra negación, entonces aquí abro paréntesis, negación de R. ¿Qué tengo yo acá? Aquí puedo aplicar una regla de inferencia lógica que es muy conocida, que es la doble negación. Y esto me daría igual a R positivo. Y es la doble negación. Por eso obtengo como respuesta R. Entonces, estos son los otros tres ejemplos para el modus toyendo-toyens que puedo yo manejar y posiblemente existen más, pero pues son los que seguramente más encontrarán cuando vayan a desarrollar algún tipo de ejercicio por el estilo. Un ejemplo, aplicando tanto el poniendo pones como el toyendo toyens, sería el siguiente. Entonces tenemos el tercer ejemplo, en la cual nos da tres premisas y una conclusión a la que debemos llegar. Entonces, nosotros debemos determinar, en base a las tres premisas que nos dan, qué reglas de inferencia nosotros debemos aplicar para que nos den otras premisas que nos puedan llegar o ayudar a llegar a la conclusión P, Q. Miramos ahora lo siguiente, P sub 1, P sub 2, miramos si existe la posibilidad de aplicar en P sub 1 y P sub 2 algún tipo de ley de inferencia. Encontramos que en efecto sí encontramos una regla que se puede aplicar sin problema en P, entonces no S, y en S, en la cual es la del modus toyendo toyens. Aplicando esto, me daría como resultado no R. Y aquí es como lo estoy haciendo propiamente. P entonces no S y S
me daría no R. Entonces aplico por premisa 1 y premisa 2 el modo estoy yendo para obtener no R. Ya tengo la premisa 4. ¿Sí? Aquí esta premisa 4 es la que acabamos nosotros de encontrar. Pero bueno, ¿qué puedo hacer yo con esta premisa 4? Una de las cosas importantes que deben tener en cuenta es que yo al máximo debo evitar repetir premisas. ¿Qué quiere decir? Que ya usé la premisa 1 y la premisa 2. Entonces debo procurar no volverla a usar. Entonces, ¿a quién tengo para usar entonces? A P3 y P4. Entonces, la premisa 3 y la premisa 4 debo mirar si existe alguna relación para yo poder aplicar una regla de inferencia. Y en efecto lo hay. Esta negación de R está aquí también. Si aplico el mouse poniendo ponens, fácilmente yo puedo obtener entre la premisa 3 y premisa 4 P o Q, aplicando el mouse poniendo ponens. Es lo que tengo yo acá. Y ahí ya yo he demostrado propiamente de mis tres iniciales premisas que puedo llegar en los siguientes dos pasos a mi conclusión. Así es como se demuestra un argumento aplicando o demostrando con reglas de inferencia lógica. Esto es uno de los ejemplos claves que ustedes deben manejar para su ejercicio 4 de la guía de actividades de la tarea 1. Y lo hicimos como aplicando reglas de inferencia lógica. Otro ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo, pero pues vamos a hacerlo con otra regla de inferencia. En este caso, vamos a aplicar el modus toyendo-toyens. Yo aquí les doy otros tres ejemplos, en la cual pues el primero es el que les muestro acá. P o Q, aquí ya estoy manejando ya un conector lógico diferente al que manejamos antes. Mira, aquí manejamos el condicional, ¿sí? Tienen que ser muy observadores en eso. Aquí estoy manejando el condicional, el entonces, para ser más claro. Y aquí ya estoy manejando otro tipo de conector lógico, que ya sería O, que es la disyunción propiamente. Entonces tengo P o Q y tengo no P, entonces obtengo como resultado conclusión Q. Otro ejemplo es Q o no R y R, y la conclusión sería Q. Y otra que tengo ya aquí como la premisa compuesta que tengo acá, nuevamente la misma historia, pueden ustedes fácilmente darle un nombre a P y Q, darle el nombre, por ejemplo, de T, y les quedaría T, y aquí no T, o no, para que les sea mucho más claro trabajar este tipo de premisas. Aquí en este caso, pues, no se vayan a confundir, y eso es otra de las cosas que quiero aclarar, no se vayan a confundir porque aquí tengo una conjunción. Propiamente, aquí como esta simplemente está sola, la que yo me tengo que fijar, en la que yo tengo propiamente que observar, y aquí yo digo que esa es la determinante, es en mi O. ¿Por qué? ¿Cómo yo determino que esa es exactamente la que me tengo que fijar? Porque en la premisa compuesta más grande existe un paréntesis, y ese paréntesis me está encerrando ya una premisa compuesta. Y hay otro conector que me está uniendo con otra premisa que, aunque no sea compuesta, es otra premisa que es clave para yo poder desarrollar mi ejercicio. Este O es el que más prevalece. Como les digo, aquí como está dentro de un paréntesis, entonces simplemente este conector lógico se va a centrar en estos dos, lo que está dentro del paréntesis. Pero fuera del paréntesis hay más por trabajar, que es este O, negación de S. Entonces, aquí nuevamente me centro en quitar estos dos amiguitos y me quedo simplemente con la negación de S. Ojo, aquí hay una negación, pero recuerden que el monstruo de Poggins dice que al negar afirmo, entonces pues este amigo se está yendo acá. Miren lo que pasaba acá con este.
al negar afirmo. Igualmente aquí existe una negación, negar a una afirmación. Como aquí yo tengo doble negación, pues es por eso que tengo yo una negación al final. Aquí cada una tiene una sola negación. Y eso es lo que tiene que ver con el modus viendo ponens. Tres tipos de ejemplos sencillos, pero seguramente les aclarará muchas inquietudes referente a cómo deben ustedes aplicar este tipo de reglas de inferencia lógica. El cuarto ejemplo sería el siguiente: demostrar por ley de inferencia lo siguiente. Entonces tengo aquí cuatro premisas. O sea, significa que relativamente el ejercicio va a ser un poco extenso. No tan largo, pero sí va a ser un poco extenso. Más elaborado que el anterior, eso sí es claro. Tenemos en la premisa 1 no R o no S. En la premisa 2 tenemos no S, entonces, que es una condición, no P. En la premisa 3 tenemos no R, entonces Q. Y en la premisa 4, negación de Q. La conclusión es que debemos llegar a no P y no Q. Si se dan cuenta aquí, ya sé a dónde debo llegar, pero tengo estas cuatro premisas para trabajar. ¿Cómo puedo iniciar? Empiezo yo a determinar con cuáles puedo yo empezar a trabajar, a despejar, mejor dicho. Con P1 y P2 no veo relativamente donde este I, perdón, este O, tuviese un entonces, tal vez sí podría yo trabajarlo. Podría mirar un posible silogismo hipotético, pero como no es así, entonces no puedo trabajarlos así. Entonces me pongo yo a mirar qué otro podría yo trabajar. Entonces miro 2 y 3, tampoco que tenga una relación propiamente, necesito yo trabajar, ya que si es esa, que hay un P, y aquí hay un R, y aquí hay un Q, no se repiten las premisas, no se podría ya trabajar. Y miro P, y P3 y P4, tal vez aquí sí puedo yo trabajarlo porque aquí tengo en común Q. Entonces, aquí puedo aplicar lo que ya conocemos como el modus tollendo-tollens entre P y 4, P3 y P4. Entonces, aplico P3 y P4 y al aplicar el modus tollendo-tollens, es ese que estoy aplicando aquí, que es el modo que al negar niega, obtengo propiamente no R, entonces Q y no Q, obtengo yo R. Recordemos, si este estuviese sin este negativo, me daría la negación de R, pero como aquí hay un negativo, se aplica la doble negación, tal cual como lo expliqué anteriormente. Ahora, ya tengo la premisa 5 y ya usé premisa 3 y premisa 4. Entonces tengo que mirar cómo aplico con 1 y 2 y 5 para poder sacar mi sexta premisa y acercarme cada vez más a la conclusión. Entonces, miro entre la premisa 1, si puedo yo relacionarla con la premisa 5, porque con la premisa 2 ya sabemos que no se puede relacionar, no se puede trabajar. Y encontramos que sí, tiene una en común que es R. Aquí ya podemos aplicar entonces nuestro modus tollendo-ponens. Tenemos no R o no S y R, entonces aplicamos el modus tollendo-ponens. Ahora, si esto fuese un condicional, un entonces, ahí ya no aplicaríamos el modus tollendo-ponens, se aplicaría el tollendo-tollens. Si bien que el conector lógico es importante que lo tenemos o que lo observemos muy bien, ya que este nos va a definir qué tipo de reglas yo puedo utilizar. Entonces, vamos ya propiamente entonces a aplicar el modus tollendo-ponens, es este, también llamado silogismo disyuntivo, ya les expliqué, puede tener este nombre también sin ningún problema para que no se vayan a confundir. Y obtengo como resultado
negación de S. ¿Qué es lo que tengo acá? ¿De quién? De 1 y de 5. Ahora ya usé 1, 3 y 4 y 5. Tengo 2 y 6 para utilizar. Entonces miremos en 2 y el 6 si lo podemos manejar. Y en efecto tenemos que en 2 hay un no S, entonces un no P. Y en 6 tenemos un no S. Se puede trabajar sin ningún problema aplicando el mouse poniendo ponents. Entonces recordemos hasta el momento cómo vamos. Aplicamos ¿quién? 3 y 4. Y de ellos obtuvimos la premisa, bueno, aquí lo voy a colocar. De ellos obtuvimos la premisa 5. Después que usamos propiamente 1 y 5. ¿Y qué obtuvimos? La premisa 6. Disculpa. Ahora sí. Listo. Luego, ¿qué hicimos? Tenemos simplemente la opción de trabajar 2 con 6 para obtener la premisa 7. Y en efecto, aplicamos ¿quién? Precisamente en esta parte de P2 y P6. Aplicamos el mouse poniendo ONS. Mírenlo, acá está. El modo que al afirmar afirma. Entonces, ya tengo de que mi no S, entonces, no P y no S, como conclusión obtengo negación de P, que es lo que tengo precisamente aquí. ¿Qué hago ahora? Si me doy cuenta, tengo ya dos negaciones que son claves aquí. Y es en 4 y en 6. Digo, en 7. Tengo no Q y tengo no P. Entonces, como les digo, al máximo debemos evitar repetir premisas. Es válido repetirlas si vamos a finalizar la conclusión, siempre y cuando sea una adjunción, ¿sí? La ley de adjunción, que sencillamente es unir una premisa con otra. ¿Qué es lo que hago yo aquí? En base a la premisa 4 y la premisa 7, por ley de adjunción, sencillamente me obtengo P y, no P y no Q. Esta es la ley de adjunción, se las presento si no la conocen. Y nosotros acabamos de usar propiamente esta para ser más concretos. Y así es como llegamos a nuestra conclusión. Exactamente la misma que teníamos acá. Entonces, esta es la manera realmente como nosotros debemos empezar a demostrar por medio de las leyes o reglas de inferencia lógica cada una de las premisas que nos dan en nuestro ejercicio. Esta es la forma que yo relativamente aplico y vamos analizando si podemos aplicar P1 con P2 o P2 con P3 o P3 con P4 y así sucesivamente vamos relacionándolas hasta llegar a nuestra conclusión. Obviamente todo tiene un orden y este orden, siguiendo, si se han dado cuenta, tenemos una estructura aquí propiamente construida. Entonces, bien, esta es la forma, si se dan cuenta, aplicamos 1, 2, 3, 4 y 5 reglitas de inferencia lógica.
Entonces, siempre algunas demostraciones requieren de aplicar varios tipos de reglas. Pero ahora bien, voy a mostrarles otras leyes de inferencia lógica. Tenemos la ley de simplificación, que se las acabé de mostrar. Tenemos las leyes de Morgan. La primera relativamente es, si tengo una negación y un paréntesis P y Q, este es equivalente a decir no P o no Q. Esta negación me altera no solamente las premisas simples, sino que también mi conector lógico. ¿Sí? Aquí me está dando la inversa de lo que es este I, y la inversa en este caso es un O. Entonces me quedan todas las premisas negativas. La otra forma que también se ve evidencia en la ley de Morgan es cuando existe ese tipo de doble negación, en la cual sencillamente pues multiplico negación por negación de Q, pues me quedaría un Q. Negación o inversa del O, pues es la I. Y negación de R, pues es la negación de R. Hagan de que se está trabajando una distributiva del producto. Igualmente en este caso, aquí me quedaría que pues R o negación de Q y S es equivalente, este sí solo sí es equivalencia, a decir negación de R, y aquí sí se invirtió la inversa del O es I, paréntesis Q y S. Ahora me van a preguntar, ¿por qué no se alteró este que está aquí, que está tal cual como está acá? No es ningún error, está bien. Propiamente, ¿qué surge? Voy a hacerlo aquí. Si se dan cuenta, esta negación me alteró este de aquí. Y como aquí no hay ningún paréntesis, también me va a alterar mi conector que está por fuera. Ahora, aquí tengo un paréntesis. Y propiamente quien está acompañando ese paréntesis es una negación. Entonces, cuando tenemos que negación por negación, pues es algo positivo. Si manejamos, si aplicásemos la ley de los signos, menos por menos es más. Por lo tanto, esta negación cuando está acompañando con esta negación, y es que esta negación, lo voy a dejar aquí, esa negación está acompañando a todo lo que está dentro de mi paréntesis, P y S. Perdón, Q y S. Si no estuviese el paréntesis, ahí sí se me alteraría el conector que está dentro, pero como este amiguito que está acá, ya propiamente si yo transformo esto, me quedaría no Q, y este me quedaría como el O, que es su inversa, S, y con este que está acá propiamente, aquí me quedaría una negación. Entonces, si yo aplico otra vez negación, aquí aplica simplemente la negación que está acá. Si yo aplico otra negación, que es la negación que está por fuera, pues esto me quedaría relativamente de la siguiente manera. En un momento. Ya propiamente pasa a ser positivo. Este ya pasa a ser ya su inversa, que otra vez vuelve a dejar vuelve a estar como estaba inicialmente, y este pues pasa a ser positivo ese. Por eso es que está así, ¿sí ven? Por eso queda tal cual así. Entonces, cómo expresarlo, ¿no? Está bien hacer esa aclaración. Y otra forma también es ya de esta manera, ¿sí? Aquí ya propiamente estoy manejando varias premisas con. Entonces aquí pues propiamente tengo que la negación, abro corchetes del paréntesis no P y R, cierro paréntesis, y abro paréntesis Q y S, cierro paréntesis y corchete, es equivalente o congruente a decir
Pues, propiamente aquí me voy a centrar en lo que está dentro del corchete, pero pues dentro del corchete hay dos paréntesis. Entonces yo tengo que expresar cómo es que voy a trabajar estos de aquí. Ahora, yo estoy viendo aquí por lo menos que yo podría expresar esto, debería expresarse de esta forma. Debería expresarse que aquí debería haber un paréntesis y empezar aquí la negación. Ya que esta negación, no, este equivalente sí estaría correcto si lo expreso de esta forma. Así como está relativamente no es la forma adecuada. El paréntesis debe estar acá. Este paréntesis, hagan de cuenta que no existe. Y aquí esta negación, si es tal cual como está ahí, está bien. Entonces, claro, al yo multiplicar este paréntesis por este paréntesis, pues se cancelan. Aquí sí me queda negación, tal cual como está acá. Y mis conectores lógicos no se alteran porque pues relativamente lo que se está trabajando es lo que está por fuera de cada uno de los paréntesis. Y es lo que yo tendría aquí. Entonces aquí sí me dio positivo y aquí me dio negativo, porque aquí inicialmente es negativo y aquí es positivo. Es totalmente su inversa. Obviamente su conector lógico sí se altera. ¿Sí? Aquí hay un I y aquí ya queda como un O. Entonces, esas serían las leyes de Morgan. Silogismo hipotético, que ya lo hemos visto, serían las siguientes: P entonces Q y Q entonces R. Tendríamos como solución, ya sabemos que tenemos en común estas Q, entonces sencillamente tenemos que, si P me causa Q, pero Q me causa R, pues P me debe causar R, que es lo que tengo yo acá. Y el silogismo hipotético para nuestras premisas compuestas, tenemos negación de R, causa negación de Q, y nuestra premisa compuesta S y P me causa negación de R. Entonces, aquí, si se dan cuenta, ustedes lo dirán, pero está invertido, pero pues eso sin problema se aplica porque tengo la condicional propiamente, me dice, entonces, yo podría determinar que S y P, entonces no Q, que es lo que tengo acá. Bien. Ejemplo 5. Vamos a hacer un ejemplo. Propiamente vamos a hacer el último ejemplo, propiamente ya aplicando las reglas de inferencia lógica. Para ya ir terminando, tenemos 4 premisas: premisa 1, 2, 3 y 4, y tenemos que llegar a esta conclusión. Entonces, vamos a empezar mirando nosotros lo siguiente. Miramos si en la premisa 1 y la premisa 2 podemos nosotros aplicar algún tipo de regla de inferencia. Si nos fijamos bien, hay en ambas hay el conector del condicional y tenemos P y no Q, y en la otra tenemos no Q y no S. Tenemos en común la negación de Q. Por lo tanto, aquí hay una clara y evidente regla que podemos aplicar, que es el silogismo hipotético. Este que está acá. Entonces, al aplicar el silogismo hipotético, tendríamos nuestra quinta premisa, que sería P, entonces no S. Es esto que tengo yo aquí. Por silogismo hipotético en P1 y P2, pues tengo yo esto. Ahora vamos con la sexta premisa. ¿Cómo la hallamos? Entonces ya aplicamos, ya usamos P1 y P2. Ahora vamos a mirar si entre P3 y P4 podemos trabajar. Resulta que no, porque pues nomás tenemos en común T y no T. Bueno, podríamos mirar si existe la posibilidad de trabajar entre 3 y 4, pero me doy cuenta que con la nueva premisa que yo tuve, tiene mucha más facilidad de trabajar, porque P entonces no S, y aquí en la quinta me dio P, entonces no S. Entonces, sencillamente yo puedo aplicar entre 3 y 5 modos poniendo ponens, para yo tener simplemente este no S, que es lo que voy aquí. El modos poniendo ponens entre 3 y 5. Y ya apliqué 3 y 5. Entonces, solamente puedo aplicar ahora 4, 6, que es la que acabo de sacar. Y en efecto, yo tengo
para poder trabajarla, ya que tengo entonces T y tengo una premisa simple, no T. Aquí puedo aplicar sin ningún problema el mouse poniendo pones otra vez. Y al aplicar esto, pues obtendría mi conclusión, no R, entre 4 y 6. Entonces, propiamente esto fue lo que hicimos. Aplicamos entre 1 y 2, trabajamos inicialmente, obtuvimos nuestra primera premisa, que es la premisa 5. Luego, miramos entre 3 y 4, que no había como mayor relación, había una leve relación de menos t y entre t y menos t, pero encontramos una relación directa o mucho más trabajable entre 3 y 5 para obtener 6. Luego encontramos que solamente teníamos para trabajar 4 y 6, y eso fue lo que nos llevó a nuestra conclusión. Y esa sería como tal la forma como nosotros podríamos trabajar aplicando reglas de inferencia. Ese es un resumen de las leyes de inferencia, en la cual se los comparto acá para que ustedes las estudien, propiamente las consulten, le tomen un pantallazo y pues las anoten y empiecen a estudiarlas y a trabajar las demostraciones que tienen pendientes o las que tengan que realizar. Ahora, esa sería como tal toda la presentación del día de hoy. Como tal, pues nuestra directora Carolina Castaño y quien les está hablando, el tutor Fabián Adames Pau. Bien. Generalmente, cuando nos dan para demostrar algún tipo de regla de inferencia lógica, nos dan la conclusión, ¿sí? Generalmente nos dicen, tenemos las siguientes 3 premisas y esta es la conclusión. Demuestre, en base a esas 3 premisas, cómo se llega a esa conclusión. Entonces, es importante propiamente que cuando vayan a tener un tipo de trabajo de esta índole, pues ustedes saben a dónde deben llegar. Esa es una de las grandes ventajas. Ya saben a dónde deben llegar. La cuestión es cómo demostrar para poder llegar allá, que es lo que hemos trabajado el día de hoy.